Bienvenidos al ciclo de encuentros virtuales 2022 de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la quinta intervención de estos encuentros, Neurociencias y Alimentación, con Roxana Galeno, médica psiquiatra con estudios de posgrado en familia, pareja y grupo y psiquiatría universitaria infanto-juvenil, entre otros. Posee una vasta experiencia docente en instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo, el Hospital Dr. Carlos Pereira y la Universidad de la Concagua, así como en tareas de coordinación en salud mental en diferentes instituciones. Ha participado en la Secretaría de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, la Asociación Americana de Psiquiatría y el Colegio Argentino de Neurociencias y Neuropsicofarmacología, y disertado en congresos mundiales. Es autora de numerosos artículos científicos en distintas publicaciones de Australia, Francia, España, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Colombia y Argentina. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Roxana, y también vamos a compartir en el chat el enlace de la nota que publicamos esta semana y el enlace al canal de YouTube por si ustedes quieren volver a ver este encuentro y otros de encuentros que desarrollamos también desde el año 2020. Roxana ya está por ahí y está desde Barcelona, así que te agradecemos muchísimo bueno, el tiempo, porque estamos en distintos espacios, en distintos tiempos horarios, y muchas gracias por este importante aporte sobre neurociencias y alimentación que nos traes hoy. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar con ustedes y colaborar un poco en el conocimiento de esto de las neurociencias y cómo influye en nuestro cuerpo y en nuestras mente, digamos, en nuestras conductas, en nuestras emociones y también en nuestra alimentación. Así que la verdad que es un honor para mí estar con ustedes. Como bien decía Alejandro, la convocatoria es hablar de neurociencias y alimentación. Y la verdad, bueno, yo soy directora del programa IMPAS, como decía él, me he especializado en psiquiatría y en el estudio de las neurociencias de hace bastantes años. No voy a decir cuántos para que no me saquen los años, pero hace bastante. Mi nombre es Roxana Galeno y trabajo específicamente con un gran grupo de personas en la temática de la conducta alimentaria, sobre todo en el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, hasta ahora siempre hemos pensado que nuestro peso depende de una ecuación perfecta entre lo que ingresa a nuestro organismo, es decir, lo que comemos, y lo que egresa, que sería lo que gastamos. Como si nuestro cuerpo funcionara como un libro de ingresos y egresos, digamos, como un libro contable. Y la verdad que es bastante más compleja toda la situación y todos lo sabemos porque a todos nos cuesta el control de un peso saludable. Entonces, en los últimos años, los diferentes estudios neurocientíficos han demostrado que inciden varios factores y sobre todo en el cerebro. Es decir, que nosotros ahora nos vamos a centrar en lo que pasa de la nariz para arriba, no de la boca para abajo, no de lo que ingresa y egresa solamente, lo cual no es que no se tenga en cuenta, sino de lo que pasa de la nariz hacia arriba. Entonces, dentro de esto, para poder mantener un peso saludable, influyen varios factores. Uno de ellos muy importante, que cada vez hay más estudios que lo demuestran, a pesar que hay bastante resistencia de la industria alimenticia, es que hay muchos alimentos que son muy ricos en hidratos de carbonos y en grasas, que además tienen resaltadores del sabor o que además también tienen químicos que generan adicción en realidad. ¿Por qué generan adicción? Enseguida lo vamos a explicar. Pero la verdad es que hay muchísimas publicaciones al respecto y si ustedes empiezan a observarse, se van a dar cuenta que qué alimentos son los que les pasa esto. Después, otra de las cosas importantes que vamos a tratar ahora es cómo influye el estrés y la ansiedad y cómo estas situaciones que vivimos todos los días, todos, de las cuales no podemos evitarlas porque son parte de nuestra cotidianeidad, tanto el estrés como la ansiedad,
produce falta de control, o lo que nosotros decimos que ya me está faltando la voluntad. También vamos a mostrar cómo hay muchas veces, o la gran mayoría de las veces en estos momentos, que no comemos por hambre, sino que comemos cuando estamos tensionados, cuando estamos angustiados, cuando tenemos broncas, cuando tenemos rabia, cuando tenemos tristezas y también cuando tenemos alegría. Es decir, todo es una buena excusa para juntarnos o para comer solos, incluso, no juntarnos nada más. También otra cosa muy importante, que también es conocimiento de los últimos años, es que cada vez más la población duerme menos tiempo y menos calidad de tiempo, y además más desfasado en relación a la oscuridad y a la luz. Entonces, esto, solamente el problema de sueño ha generado problemas, alteraciones hormonales que llevan a alteraciones en el metabolismo, que hace que se enlentezca el metabolismo y además que hace que se altere la secreción de las hormonas que tienen que ver con el control del apetito y de la saciedad, y con hormonas que tienen que ver con el metabolismo de los azúcares, y produciendo, por ejemplo, más posibilidades de tener resistencia a la insulina, diabetes, incluso hipertensión e incluso algunos cánceres. Y la otra cosa importante que vamos a tratar todo en estos 20 minutos, así que bastante compacto, es el sedentarismo, cómo influye el que nos hayamos sentado frente a las diferentes pantallas en estos últimos 20, 30, 40 años, donde el ser humano vive sentado, cómo genera diferente tipo de patologías. Entonces, primero, ¿por qué decimos que existen alimentos que son adictivos para el cerebro humano? Acá les vamos a mostrar un pequeño videíto de la primer persona, el primer investigador que habla sobre lo que pasa en el cerebro con los azúcares. Nadie come azúcar así, como este chico, una bolsita de azúcar detrás de otra, pero sí comemos muchísima azúcar oculta en diferentes tipos de alimentos y en diferentes bebidas. Todo esto de la adicción a los hidratos de carbono comienza con este investigador, que es un investigador francés, que estaba investigando qué pasaba en el cerebro de las ratitas cuando consumían cocaína a comienzos de los años 2000, a finales de los 90, comienzos del 2000. Entonces él describía qué es lo que estaba pasando en el cerebro de las ratas cuando se volvían adictas a la cocaína. En un momento que él iba, Serge Ahmed se llama, en un momento que él iba a su laboratorio en París, se le ocurre presentarle a las ratas la posibilidad de elegir entre el agua con cocaína y el agua con azúcar. Cuando las ratas prueban el agua con azúcar, resulta que dejan de lado el agua con cocaína y cada vez más comienzan a pedir y a esperar el agua con azúcar. A tal punto que las ratitas se volvieron aisladas, no jugaban con las otras ratitas, tampoco interactuaban con el investigador, solamente esperando el agua con azúcar. A partir de ahí surge esta gran pregunta, que qué es lo que pasa en el cerebro humano, porque en el cerebro de las ratitas pasaba lo mismo que con la cocaína. Y acá pasa esto, que se empieza a liberar un químico neuronal que se llama dopamina cuando se comen excesos de azúcares, hidratos de carbono, que sean azúcares, almidones o harinas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en el cerebro de nuestros niños, que empezamos desde muy chiquitos a darles cosas con azúcar y a premiarlos con golosinas, que son solamente cargas de hidratos de carbono, de azúcares, o postres, que son azúcares mezclados con grasas? Entonces, a partir de ahí, siguen con las investigaciones. Un minutito que lo vamos a achicar esto para que pase la diapositiva. Acá. Bueno. Y toma la posta una doctora que se llama Nora Volkov, que ella es una médica mexicana, y ella fue la primera que empieza a hacer estudios en vivo en el cerebro de personas que tenían obesidad, comparándolos con el cerebro de personas que no eran, que eran delgadas. Entonces vio que tenían alterado esta parte del cerebro que se llama ganglios de la base, que sería una zona
debajo de la corteza del cerebro y que habían diferencias con las personas. Ven, esto rojito marca la diferencia, que acá está bastante más pálido, donde habría alteración en la secreción de la dopamina, que es el neurotransmisor involucrado en todos los procesos adictivos. A su vez, también vio que, fíjense que esto es del 2005, estos son los primeros estudios. A partir de ahí hay muchísima literatura científica y trabajos científicos muy serios donde muestran de vuelta todo esto que ella describe. Entonces, ve que en esta parte del cerebro, que sería la parte de la corteza que está por encima de los ojos y en la frente, se llama órbito frontal, es la parte de la corteza que nos ayuda a razonar, a pensar, a decidir, digamos, la de la voluntad, la que nos ayuda a sacar cálculos matemáticos, la que nos ayuda a organizarnos en la vida, está debilitado. Tiene menos amarillo, fíjense, que esta otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una activación, se hiperactiva la parte que tiene que ver con el querer comer compulsivamente, el repetir la conducta, y a la vez se debilita esta otra zona que sería la que controla o gestiona todas estas emociones y de alguna manera es la encargada de decir esto sí y esto no. Entonces, también por otro lado, si pensamos que la palabra adicción viene del latín, que significa adictum. Adictum significa pérdida de la libertad. Fíjense qué interesante, porque siempre que yo tengo una adicción, yo ya no elijo, sino que la sustancia elige y decide por mí. Y ya les voy a explicar por qué. Y del griego, sí, también se utiliza mucho en psicología, porque sería a, el prefijo a, que significa sin, dicción sin decir. Es decir, es todo lo que yo no puedo decir, todo lo que siento y no puedo decir, y me lo como, me lo fumo, me lo tomo, o me pongo adicto al trabajo, a las series, algo para olvidarme de los problemas. Desde el punto de vista médico, es la imposibilidad de abstenerse o de detenerse frente a la sustancia adictiva. ¿Qué sería abstenerse? Sería cuando yo tengo algo que veo o que me genera antojo y no puedo controlarlo y lo termino comiendo. Y una vez, y más si lo tengo enfrente, y una vez que empiezo, no paro. No paro hasta que no se termine el paquete de galletas, no paro hasta que no se me termine el chocolate, no paro hasta que no se me termine el paquete de papas fritas. Y si lo tengo adelante, le doy vueltita, vueltita, vueltita hasta que lo ataco. Esto sería imposibilidad de abstenerse o de detenerse. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que pensar si hay alimentos que le generan esto. Muchas ganas de comerlo, mucha ansiedad por comerlo, y que una vez que empiezan a comer, no paran. No es que se coma un poquito, como dicen, un poquito que te va a hacer. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se activa, este es un cerebro cortado por la mitad, esta es la frente y esta es la nuca, se activa esta parte profunda que se libera dopamina y activa el resto del cerebro, haciendo que todo este sector de la corteza ya no funcione adecuadamente como para poder controlar esta hiperactivación y este aumento de la secreción de la dopamina. Entonces, siempre que se genera dopamina, lo que nosotros sentimos es gratificación placentera, por eso nosotros decimos comemos porque me da placer, y sí, por supuesto, porque estamos liberando dopamina, pero además se necesita generarse la repetición de la conducta. Y ahí es cuando empezamos a entrar dentro de este circuito de recompensa que me va a generar adicción, porque lo hago una vez, dos veces, tres veces, el que fuma lo sabe, el que es alcohólico lo sabe, el que es jugador lo sabe, cuando lo repito constantemente tengo el riesgo de generar adicción. Entonces con los alimentos pasa lo mismo. Si yo todos los días como papas fritas, todos los días como chocolate, corro el riesgo de generar adicción y que se me empiece a activar este circuito de recompensa.
Por supuesto que no para todo el mundo es igual, cada uno tiene sus alimentos que le producen esto, pero hay que tener en cuenta que en nuestro cerebro están pasando estas cosas. Y este es un estudio que se ha hecho en el 2012, en el 2018, es bastante reciente, donde se le da en un resonador magnético, se estimula a las personas con chocolate líquido. Entonces se ve en las personas delgadas que estos rojitos son las diferentes áreas del cerebro que se activan. El área visual, el área que tiene que ver con la gratificación y la memoria, el área que tiene que ver con el reconocimiento del sabor, del gusto, del olfato. Se van activando diferentes zonas del cerebro que tiene que ver con la estimulación que estamos haciendo. Ahora, fíjense lo que pasa en el cerebro de una persona con sobrepeso y obesidad o que es adicta al chocolate. Se activa todo el cerebro, no se activan solamente estas zonas, sino que se activa todo a lo que nosotros llamamos cerebro en llamas. Por eso es que no estamos de acuerdo con los permitidos, porque lo que terminan haciendo es haciéndonos sufrir constantemente, porque permanentemente estás activando el cerebro. Y como todos sabemos, las llamas son muy fáciles de prender y muy difíciles de apagar, como todo incendio. Entonces, nosotros siempre decimos, las llamas se apagan con agua y conocimiento. Sabiendo que esto nos está pasando, nosotros tenemos la gran posibilidad de discernir, de elegir, de decir esto sí o esto no, eh, con conocimiento, con un fundamento que es científico además. ¿Y por qué ponemos que las llamas apagan el agua? Porque el centro de la saciedad y el de la sed están muy unidos y muchísimas veces nosotros no percibimos la sed y confundimos el hambre con sed. Entonces, si primero nos tomamos un vaso de agua grande y nos paramos a pensar si seguimos teniendo hambre, nos vamos a dar cuenta que en vez de tener hambre, lo que teníamos era sed y no lo podíamos discernir. Por otro lado, cambiando de tema y relacionado, por supuesto, es preguntarse alguna vez que por qué busco comer. ¿Mm? ¿Por qué no comemos por hambre nada más? ¿Busco comer como para calmarme? ¿Busco comer porque estoy aburrido? ¿Busco comer para ver si se me va un poco la ansiedad o esa tensión interna que tengo? ¿O porque estoy triste? ¿O porque estoy enojado con alguien, con algún pariente, con mi jefe, con alguien, con algún amigo? ¿Por qué busco comer? Porque hay diferencias entre el hambre emocional y el hambre fisiológico, el hambre del cuerpo, digamos. Entonces, la diferencia importante es que el hambre que viene del cuerpo fisiológico aparece lentamente y gradualmente. En cambio, el hambre emocional viene bruscamente, irrumpe como antojo, como la ansiedad de comer eso. Y tiene que ser eso, no puede ser cualquier cosa. ¿Mm? Tiene que ser lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja en ese momento. Por eso es que creo que lo mejor es la palabra antojo. El hambre biológico, fisiológico del cuerpo pide alimentos. En cambio, el hambre emocional pide algo específico. Quiero chocolate, tortita, helado, un sándwich de miga, una empanada. Quiero eso. Y es difícil de reemplazar. El hambre fisiológico viene del estómago. En cambio, el hambre emocional lo siento en la boca. Se me hace agua la boca, digamos. Y también lo siento en la mente como una ansiedad, como una especie de desesperación. En el hambre biológico puedo esperar para satisfacerlo. Y es más, hasta se me va cuando espero. En cambio, el hambre emocional es ya, ya, lo quiero satisfacer ya. No puedo esperar, entonces hasta salgo a la noche a comprar el chocolate, por ejemplo, que es una de las cosas que más adicción genera. El hambre fisiológico aparece después de varias horas que no he comido. En cambio, cuando hay una situación emocional que me atraviesa, como a cada ratito como picoteo, no aparece después de varias horas. ¿Mm? Entonces, en el hambre fisiológico elijo qué, cómo y cuánto comer. En cambio, en el hambre emocional como automáticamente, sin tomar conciencia de qué y de cuánto. Ahí es cuando no me puedo detener.
En el hambre corporal siento saciedad, me siento cuando estoy satisfecho. En cambio, en el otro hambre emocional, no, sigo comiendo, comiendo, comiendo y siempre persiste el deseo de comer. Hasta que en un momento que después paramos y esperamos unos 10 o 15 minutos, que es cuando el cerebro recién pesquisa la saciedad, y digo, ay, ¿para qué habré comido tanto? Qué lleno que me siento. En el hambre fisiológico, después de comer, yo continúo con mi rutina normal y en cambio cuando como por emociones, después me siento con culpa y me siento con vergüenza. Entonces, estas preguntas son para hacerse. ¿Tengo hambre de verdad? ¿Mi cuerpo lo está pidiendo? Muchas veces hay mucha gente que dice, yo tengo ganas de comer algo dulce, mi cuerpo me pide algo dulce. Y la verdad que el cuerpo no pide algo dulce porque nunca necesita el exceso de hidratos de carbono. Lo que sí te lo está pidiendo es tu mente. Entonces, estas diferencias son importantes para aprender a conocerse y para aprender a manejarse de un modo diferente. Por otro lado, existe una cosa que se llama ritmo circadiano, que son los ritmos que tiene nuestro organismo y que son ritmos hormonales que se dan en diferentes horas del día y que se relacionan con el metabolismo. Y acá hay diferentes hormonas, como la insulina y el glucagón, que tienen que ver con el metabolismo de los azúcares y la genera el páncreas, el cortisol, que es una hormona que generamos frente a situaciones de estrés, las hormonas, la grelina que la produce el estómago y la leptina que la produce las células grasas, que regulan el apetito, la melatonina, que también tiene que ver con el metabolismo y es quien regula el sueño, y también la hormona de crecimiento que se secreta de noche. Fíjense, acá tenemos un cuadrito de un núcleo del cerebro que es el responsable de los ritmos. Fíjense, esto es de las 0 hasta las 6 de la mañana, todos los días se repite la secreción de los mismos ritmos. Entonces, el cortisol, que es la hormona del estrés, se secreta, esta rojita, se secreta a primera hora de la mañana y después hay un pequeño pico de secreción a la tarde. Y después baja a la noche. Esto se altera si nosotros estamos estresados, porque los niveles de cortisol son permanentes durante todo el día y no siguen estas oscilaciones. Y acá vamos a hablar de esta hormona de crecimiento, que es la de azul, que se secreta solamente a la noche cuando nosotros estamos durmiendo. Fíjense, el pico está acá y después tenemos todo el día abajo y vuelve a producirse a las 24 cuando nosotros estamos durmiendo. ¿Por qué es importante esta hormona de crecimiento? Como su nombre lo indica, todo nos hace crecer, digamos. Desde chiquitos la necesitamos para crecer, pero de grandes ya no nos hace crecer. Lo que pasa es que cuando se secreta esta hormona de crecimiento, si nosotros comemos mucho a la noche, lo que hace esta hormona de crecimiento es hacernos aumentar de peso. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros comemos tarde, en la oscuridad, hace que se depositen grasas, porque el organismo no lo necesita para nada más porque entra en reposo con el sueño. En cambio, si nosotros no comemos de noche, sino que la última comida la hacemos durante el día, la persona empieza a adelgazar y si además hace actividad física, se aumenta la masa muscular, lo que acelera el metabolismo. Entonces, nosotros decimos que no solo es importante qué alimentos comer, sino también cómo comerlos y cuándo comerlos, en qué horario comerlos. No rinde lo mismo comer una hamburguesa a la mañana que comérsela a la noche, aunque la cantidad de calorías sean las mismas y hay muchísimos estudios que demuestran estas diferencias, ¿no? En cuanto a los horarios. Por otro lado tenemos el estrés. ¿Y por qué se relaciona el estrés con el sobrepeso? Porque los alimentos activan este circuito de recompensa que yo les decía, producen gratificación y liberan las mayores cantidades de dopamina. En la medida que nosotros estamos más estresados, repetimos estas conductas y cuando repetimos estas conductas reforzamos los circuitos adictivos. Y además se altera la secreción de hormonas que regulan el apetito porque el estrés crónico lleva al aumento del cortisol. El cortisol es un corticoide. Como todos sabemos, los corticoides hacen que se deposite más grasa, se cambie el metabolismo de las grasas, de los azúcares,
se retenga más líquido y la persona aumenta de peso. Todo eso lleva a que nosotros tengamos más ganas de comer y eso lleva a que se nos deposite más grasa entre medio de las diferentes vísceras, lleva a la resistencia a la insulina y al estrés crónico y se arma un círculo que no es para nada virtuoso, sino que es un círculo que genera bastante daño. Entonces, ¿qué hacer? Identificar situaciones que generan estrés, escuchar mis pensamientos, hacer actividad física es muy buen antiestrés, mejorar el sueño como cosas naturales, meditar, porque se sabe que situaciones, meditaciones de tipo mindfulness cambian la circuitería de la corteza frontal y ayudan a controlar la ansiedad. Y tratar de ir la cabeza pensando en que solo por hoy voy a lograr controlar todo esto que me está pasando y mañana veo cómo lo soluciono. Es decir, lo que tenemos que, si nosotros hacemos una línea del tiempo entre pasado, presente y futuro, nuestro cuerpo siempre está en el presente, pero nuestra mente, ¿en dónde está? En el futuro, ansiedad constante. En el pasado, donde me estoy reprochando y pensando todo lo que no he hecho bien, culpa, reproches, sensación de falta de energía, de no ganas de vivir. Entonces, poner en sincronía en el momento de la mente con el cuerpo es fundamental para el manejo de la ansiedad y para el manejo del estrés. Entonces, lograr cambiar este estilo de vida donde uno sabe que no puede detener las olas, pero sí puede aprender a surfearlas. Eso es fundamental. Y bueno, para finalizar, les quiero contar que nosotros trabajamos con una aplicación que se llama Impaz Bienestar, donde a través de esta atendemos los diferentes profesionales, hacemos actividad física, tenemos encuentros tipo talleres a través de esta como Zoom. Tenemos muchísimos tips, recetas, bueno, muchas cosas que hacemos para el tratamiento de este tema del sobrepeso y para lograr el bienestar de las personas a través del conocimiento que da las neurociencias. Si quieren, se pueden sumar a nuestras redes, donde no las utilizamos para difundir, sino para pasar tips, diferentes experiencias, recetas, desafíos, para mantener en contacto a toda la comunidad de Impaz. Así que bueno, espero haber sido suficientemente clara con todo lo que les he comentado. Por supuesto que cada uno de estos temas podría ser origen a un curso, así que ser escueta, concisa y poder transmitir claramente es un gran desafío en este tipo de temática. Así. Bueno, muchas gracias, Roxana, impecable tu intervención y nos surgen varias preguntas a partir de tu propuesta. Una de las principales que sabés que está ya la ley del etiquetado frontal, es legal, digamos ya, darle información al consumidor acerca de la cantidad de azúcares y otros aditamentos, creo que se dice, que se le acercan que se le agregan a los alimentos que se venden, que se comercian. Y habías hablado algo interesante porque escuchándote globalmente, pareciera ser que todo tiene que ver con una cuestión educativa, ¿no? Es decir, educar a nuestra mente, por lo que he ido tomándote nota, a partir de esta imposibilidad de la abstención que podemos reconocer en nosotros, ¿no? Y justamente este abordaje de los por qué, evidentemente, cuando se toma conciencia de esto, posiblemente se puede ir tomando un programa de descenso de peso, ¿no? Sí, y en los docentes sobre todo hay una cosa que es muy importante, porque en realidad están en contacto con nuestros niños y hay algo que todos sabemos, que el ser humano nace muy indiferenciado, digamos, el cerebro más inmaduro de toda la especie animal es el del ser humano y va madurando en la medida de que vamos creciendo. Y esa maduración neuronal tiene que ver con las experiencias que nosotros vamos teniendo. A partir de esas experiencias se van constituyendo circuitos neuronales, redes neuronales, conexiones neuronales que tienen que ver con esas experiencias.
Si nosotros les damos a nuestros niños alimentos que son ricos en hidratos de carbono, se va a constituir un circuito neuronal que después es muy difícil sacarlo, porque incluso si los chicos se vuelven adictos y arman ese circuito de recompensa desde muy jóvenes, después de más grandes van a ser obesos, por supuesto, van a tener obesidad y van a tener toda la vida problemas con el sobrepeso y van a sufrir siempre por problemas de salud, todos los problemas de salud que genera el sobrepeso. Entonces es fundamental el rol que como padres y como docentes tenemos hoy a la luz de estos conocimientos, porque lo que podemos cambiar es la arquitectura neuronal del cerebro, porque somos nosotros los propios arquitectos de nuestro propio cerebro, de cómo se organiza, de cómo se conecta, de cómo se arman estos circuitos y se desarman para poder volverse a armar. Es decir, que gracias a la sabiduría del universo, digamos, de la naturaleza misma, hay una cosa que se llama plasticidad neuronal y gracias a esa plasticidad neuronal nosotros tenemos la posibilidad de reestructurar nuestras conexiones. Pero si desde más chicos las tenemos reforzadas de una manera que es dañina con este estilo de alimentos, de comida chatarra, de exceso de papas fritas, de excesos de snacks, de exceso de galletitas, de exceso de tortitas, de exceso de harinas, digamos, cualquier tipo de harinas y de azúcares, que además es a lo que a los chicos más les gusta porque justamente te genera ganas de seguir comiendo. Esto va a hacer que nosotros generemos un cerebro de niños que el día de mañana van a tener problemas de salud. Entonces, hoy se piensa que las nuevas generaciones van a ser la primera vez en el mundo que en vez de aumentar la expectativa de vida van a empezar a disminuir por el estilo de alimentación, los años de vida, digamos, por el estilo de alimentación. Entonces, en todo esto nosotros como capacitadores, digamos, y los profesionales de la salud, los docentes, los padres, toda la comunidad en general, creo que es muy importante que sepan que estas cosas están pasando en el cerebro y que en la medida que nosotros lo estimulemos estamos haciendo un daño real a nuestros niños que el día de mañana van a ser adultos. Entonces me parece que en esto sí tenemos que implicarnos en difundir y en ser agentes de salud, ¿no? Y la importancia de la institución educativa justamente en conocer estos procesos que venís acercando, porque en la medida que se conoce, evidentemente, y así nos pasa a todos, conocemos más nuestro Claro. cuerpo, podemos saber cómo reaccionar, ¿no? En relación con el programa que liderás, ¿en qué consiste y cómo se trabaja con la persona que quiere trabajar en relación con su peso y cuál es la propuesta que ustedes tienen a partir de esta app que mostraste? Sí, nosotros en estos momentos hemos comenzado bastante recientemente, teníamos un programa virtual, pero en estos momentos ya es a través de la aplicación, donde la verdad que la aplicación es una herramienta para educar, para informar a las personas y además para sacar turnos con los profesionales. Hay nutricionistas, hay médicos clínicos, hay acompañamiento psicológico personalizado todo a través de la aplicación, pero después hay una persona así como nosotros estamos a través de una pantalla haciendo las consultas. Después tenemos encuentros a través de esta plataforma de Zoom donde hacemos talleres psicológicos, talleres nutricionales, damos muchísimas herramientas para el manejo del estrés, para el manejo de la ansiedad, para aprender o reeducar a nuestro cerebro que tiene que dormir, cómo dormir, cuál sería la calidad del sueño adecuada, hacer actividad física, hacer estos ejercicios de mindfulness, de meditación, que a veces llevan 2 minutos, 10 minutos, pero bueno, la verdad que hay muchísimos también estudios neuronales, de funcionamiento neuronal, que muestran cómo cambia la dinámica neuronal en función de que se practique esto durante 10 minutos, 5 veces a la semana. Entonces, la verdad que tenemos un montón de herramientas que toda esta gran cantidad de investigación neurocientífica de los últimos 20 años nos está dando. Y para nosotros es un gran desafío decir cómo llegamos a la gente, que la gente lo conozca, porque es muy fácil decir yo hago la última investigación y el último paper, pero ¿para qué me sirve si no está siendo útil a la población?
Entonces el desafío nuestro como equipo de trabajo, somos un equipo muy grande, somos casi 45 profesionales que estamos trabajando, es decir, cómo logramos que la gente conozca esto y que la misma persona sea un transformador y un agente de salud en su pequeña comunidad, en sus trabajos, en su familia. Este es nuestro objetivo en realidad. Así que, bueno, creo que es un gran desafío divulgar un poco este conocimiento, que todo el mundo aprenda cómo funciona el cerebro, que todo el mundo sepa la importancia de poder cambiarlo, que todos tenemos esa posibilidad. Que evidentemente toda esta propuesta que está planteando tiene que ver siempre, y es algo que lo que volvemos en todos nuestros encuentros, con una cuestión educativa y una cuestión que, bueno, requiere de aceptar un proceso de aprendizaje y sobre todo aceptar que no va a ser fácil, ¿no? Y que aprender muchas veces tiene estas cuestiones de avances y de retrocesos. Así que bueno, Roxana, te agradecemos muchísimo. Desde tan lejos hoy hemos estado muy cerca por tu tiempo y por este aporte tan importante. Mañana ya se va a poder ver este encuentro en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, te liberamos y te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo para compartir con nosotros este encuentro. No, muchas gracias, Alejandro. La verdad que es un gran placer para mí y sobre todo esto, lo siento como una obligación. Una vez que uno adquiere este conocimiento, la obligación es difundirlo a través de todo lo que sea. Entonces, siempre acepto gustosamente todas estas cosas para poder difundir un poco esto en cualquier institución, escuelas, donde fuera, voy sin problema y lo quiero hacer porque siento que es un deber hacia nuestra comunidad y hacia todas las personas que que es tan útil para los niños y para todos, ¿no? Es un deber social, digamos. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento y a ustedes, bueno, nos vemos en nuestro próximo encuentro que va a ser en el mes de noviembre. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.